Buen día, estimado público. Me presento. Soy José Enrique Pérez Hernández, soy de México, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y nuestra ponencia lleva por título Determinación de la emisividad en forma experimental empleando placas de diferentes materiales. Antes de entrar en materia, repasemos unos conceptos básicos para la comprensión de esta ponencia. ¿Qué es la radiación? Según la bibliografía de Sengel, la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. Ahora, ¿qué es la emisividad? Nuevamente, según lo menciona Sengel, la emisividad de una superficie representa la razón entre la radiación emitida por la superficie a una temperatura dada y la radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. Aquí también hay que entender que la emisividad de una superficie real no es constante. Más bien, varía con la temperatura de la superficie, así como con la longitud de onda y la dirección de la radiación emitida. Esto se verá reflejado más adelante cuando obtengamos nuestros resultados. Ahora mostraremos el equipo empleado en la práctica para la determinación de emisividades. Este equipo es el Armfield HT13, el cual se compone de diferentes partes, siendo las más importantes el radiómetro, el riel escalonado, la fuente de calor y el portaplacas. Presentamos el diagrama de flujo que se utilizó para la realización de la práctica. En este se detalla las indicaciones a seguir, así como ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta al realizar la práctica. Ya con ello mostramos el encendido del módulo HT10X, el cual es necesario además del HT13, pues con este módulo se puede obtener las mediciones de la temperatura ambiente, así como la lectura del radiómetro. Para poder realizar la práctica, primero deberemos subir los interruptores, los 3 interruptores que tenemos en la parte de atrás, y ya después podremos encender la máquina. También para esto hay que asegurarnos que estamos operando de modo manual, y en el caso de que tuviéramos la interconexión con la computadora o con la interfaz, esto sería en la parte remota. Para poder establecer el voltaje, pues solamente seleccionamos aquí con la perilla lo que es el voltaje. Aquí podremos ver lo que es la corriente y la lectura del radiómetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un voltaje de 5 volts. Vamos a girar la perilla hasta que nos indique los 5 volts. Listo. Ahora mostraremos cómo se realiza la manipulación del radiómetro del HT13. Aquí tendremos colocado lo que es nuestro radiómetro. Nuestro radiómetro deberá encontrarse a 900 milímetros de la fuente de calor. Una vez que ya hemos visto que se estabiliza la temperatura de la placa con ayuda de un termómetro que pueda leer las altas temperaturas, vamos a recorrer nuestro radiómetro a la distancia de 300 milímetros para poder obtener nuestras lecturas. Un paso importante es la elaboración de las placas a utilizar en la práctica. Para esto se propuso 4 materiales: madera, cartón, acero y acero inoxidable. Estas cuentan con las siguientes dimensiones: 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo y aproximadamente de 2 a 3 milímetros de grosor. Esto con la finalidad de estandarizar las dimensiones y no tener errores por cuestiones de volumen o dimensiones. También se deberá realizar 2 barrenos en cada placa, como se muestra en la imagen, para poder colocar el soporte y que sea posible montarla sobre el portaplacas. A continuación, presentaremos el empleo de las placas para realizar la práctica. Para poder realizar esta práctica vamos a necesitar nuestra placa negra para obtener las lecturas de la temperatura ambiente. Esta no se va a poner sobre el riel. Y vamos a elaborar nuestras tablas más o menos de la misma medida que la placa negra, de diferentes materiales.
Una vez que se ha realizado la experimentación, se procede a tabular los valores obtenidos de la siguiente manera. De izquierda a derecha tenemos voltaje, lectura del radiómetro, temperatura de la placa y temperatura ambiente. Para poder entender las gráficas que se mostrarán más adelante, se debe entender los cálculos que se han realizado, pues empleo dos ecuaciones, la conversión a temperatura absoluta y el flujo de calor por radiación, siendo que esta última se tendrá que desarrollar para poder encontrar la emisividad, además de la constante de Stefan Boltzmann, la cual equivale a 5.67 por 10 a la menos 8 watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Ahora bien, toca desarrollar la ecuación para obtener el coeficiente de emisividad. Para esto, sabemos que el flujo de radiación se obtiene como el flujo de radiación es igual al coeficiente de emisividad por el coeficiente de Stefan Boltzmann por el área de la superficie por la temperatura de la placa elevada a la 4 menos la temperatura ambiente elevada a la 4. Para poder encontrar la emisividad, entonces despejamos, por lo cual nos debe quedar el coeficiente de emisividad es igual al flujo de radiación sobre el coeficiente de Stefan Boltzmann por el área de la superficie por el diferencial de temperaturas. Para esto debemos despreciar el área, por lo tanto nos queda que el coeficiente de emisividad es igual a la carga de radiación entre el coeficiente de Stefan Boltzmann por el diferencial de temperaturas. Además de ello, sabemos que la carga de radiación tiene las mismas unidades que el radiómetro R, las cuales son watt sobre metro cuadrado, por lo cual podemos sustituir estos valores en la ecuación, siendo que nos queda que el coeficiente de emisividad es igual a R, lectura del radiómetro, sobre el coeficiente de Stefan Boltzmann por el diferencial de temperatura. Finalmente, el manual añade un factor de vista F a la ecuación, quedando que la emisividad es igual a la lectura del radiómetro sobre el coeficiente de Stefan Boltzmann por el diferencial de temperaturas por el factor de vista F, donde F es igual a Q sub B sobre la lectura del radiómetro. Y Q sub B es la energía emitida por unidad de área de un cuerpo negro, que esto será a su vez igual al coeficiente de emisividad por el coeficiente de Stefan Boltzmann por la temperatura de la placa elevada a la cuarta menos la temperatura ambiente elevada a la cuarta. Sin embargo, al tratarse de una superficie negra, recordemos que la emisividad es igual a 1, por lo tanto se terminaría despreciando. Ya que se han realizado los cálculos, los resultados se ponen en tablas quedando de la siguiente manera de izquierda a derecha. Q sub B, F, emisividad calculada y emisividad de las tablas. Este último se mantiene constante por ser el valor que arrojan las tablas de emisividad, y eso se hace con la finalidad de comparar el comportamiento teórico de la emisividad con respecto al físico, donde vemos que el material no posee este coeficiente, sino que es hasta cierta temperatura que alcanza el material donde llega a verse la emisividad que señalan las tablas. Al realizar una gráfica comparativa de la emisividad calculada y la emisividad de tablas con respecto a la temperatura que alcanzó la placa, se observa lo que ya se había mencionado anteriormente. La emisividad de una superficie real no es constante, más bien varía con la temperatura de la superficie. Además, se interpreta que a mayor temperatura el material se acerca al coeficiente de emisividad de las tablas. Esto es igual para las 4 placas. Sin embargo, con la placa de acero inoxidable se interpreta un fenómeno interesante, ya que el coeficiente de emisividad siempre debe encontrarse entre 0 y 1, pero al comienzo de la práctica aquí da valores negativos, por lo que en una primera instancia se puede decir que a temperatura ambiente quizás absorbe radiación. Ahora bien, cuando se grafican los valores de emisividad de las 4 placas con respecto a la radiación emitida, se observa que las curvas tienen una tendencia similar. Sin embargo, no se encuentran en el mismo rango. Lo mismo sucede al graficar la emisividad de las 4 placas con respecto a las temperaturas alcanzadas de cada placa, por lo que esto ayuda a sustentar que la emisividad no es constante, sino que va variando según la temperatura
como lo es en este caso. Por último, quiero expresar a nombre de todo el equipo nuestro más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron a este proyecto de investigación sobre el comportamiento de la emisividad. También queremos reconocer el apoyo brindado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y agradecer a nuestro mentor, Carlos Rangel Romero, por brindarnos orientación experta y conocimientos durante todo el proceso. Este trabajo no sería posible sin la colaboración y el compromiso de cada uno de ustedes. Muchas gracias.